Miren, ahora cambiamos de tema. Cambiamos de tema. ¿Dónde está el play de este volado? Ay, ¿dónde está el play? De 90 para cero, la energía es negativa. Entre 90 y cero, en ese rango, las energías son negativas. Es más, entre 90 y 270, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entre 90 y 270, la energía es negativa. Y los otros dos cuadrantes al revés. Ahí pueden ir viendo ustedes, ven. Qué bueno es estudiarlo, practicarlo. Ok, pongámonos en orden. Ok, dice slide, new slideshow. Aquí me voy a ir, está. Vaya, vamos a entrar al tema que dice ley de Gauss en el capítulo 22, ¿ok? Pero, ¿qué es esto? Aquí, la base de esto es un concepto físico-matemático que se dice flujo de campo. Flujo de campo. Ya les enseñé qué es campo eléctrico y eso básicamente es intensidad de campo eléctrico, así como qué tan intenso es el campo. Eso se llamaba intensidad de campo, que nosotros poníamos así. El campo eléctrico, su magnitud es la intensidad y tiene una dirección. ¿Ok? Ahora necesitamos otro concepto que es el concepto de flujo de campo, pero ahí no está en el tema todavía, pero eso es lo que vamos a estudiar, oigan, si quieren poner tema. Flujo de campo. Puede ser campo eléctrico, puede ser campo gravitacional, puede ser campo magnético, whatever. ¿Ok? Pero es flujo. ¿Qué quiere decir flujo? Flujo quiere decir, hola, adelante. Flujo quiere decir que atraviesa. ¿Y qué es lo que atraviesa? Caras, superficies. ¿Ok? Por ejemplo, si yo pongo Si yo pongo, por ejemplo, ve, aquí está nuestra clase pasada. Si yo, por ejemplo, pongo una hoja de papel aquí, miren, y obviamente ese espacio donde estamos trabajando está impregnado de un campo gravitacional que va para abajo. Un campo gravitacional. Son un montón de líneas, yo solo puse una. Vaya. Son un montón de líneas. Con la imaginación complétenme el dibujo para no hacer yo aquí el montón de líneas. Pero vea que el espacio está impregnado de un campo gravitacional. Y yo pongo una hoja de papel así horizontalmente. Entonces la gravedad está atravesando el área de la página. ¿Ok? ¿Sí? Y la pongo aquí. El flujo es cero. ¿Vamos bien? ¿Sí? Y es más, se dice, cuando va aquí es positivo y la pones al revés es negativo el flujo. Aquí tiene un valor de 80, digamos, va, yo qué sé. Y aquí sería negativo 80. Y aquí es cero. ¿Ves? Entonces, aquí en la presentación se lo voy a ir dando. Este, y démosle. Nosotros tenemos una superficie que aquí en la presentación he ocupado como la tapa o la base de un cilindro, digamos. Esa, yo sé por qué he ocupado esa. Este, este. Entonces, a continuación, vamos a ver el modelo matemático para describir las áreas en forma vectorial. Este es como un paso al frente, paso adelante en las matemáticas, en las geometrías que ustedes tienen. Hasta ahora las áreas ya me las entendieron que 2 pulgadas cuadradas, 5 pulgadas cuadradas, un pie cuadrado,
30 metros cuadrados, 7.000 metros cuadrados, una manzana, eso ya me lo manejo, ¿verdad? Pero ahora quisiera mostrarles la naturaleza vectorial. Ese es como un invento matemático, digamos que siempre lo que se percibe es simplificar las cosas, los procedimientos. Entonces, para ello se hace de la siguiente manera. Representemos el área de ese círculo en forma vectorial. Ahí está ya el vector. Ese es el vector que le representa, tal como se los he ilustrado ahí. Y pueden notar ustedes tres cosas. Una es la magnitud del vector. Obsérvenme por favor, ahí tenemos la magnitud del vector, sin flechita. Vea que la magnitud pi r cuadrado, en este caso particular, quiere decir el área en sí, la que nosotros ya conocemos. ¿Ok? Ya ustedes conocen esa, el área es pi r cuadrado y tantas pulgadas cuadradas. Chivo. Entonces, lo que ya sabíamos solo es la magnitud del vector. ¿Ok? En esa ya tenemos experiencia. Obviamente si es un cuadrado vas a ocupar lado por lado, yo no te puedo, o sea, eso es algo muy simple, ¿verdad? Luego, la dirección, fíjense, se coloca perpendicular a la superficie. El vector. Estamos viendo, hey, ¿y cuál es el vector área que representa esa base, esa cara? Bueno, la magnitud del vector va a ser pi r cuadrado en este caso, ¿ok? Tantas pulgadas cuadradas, ¿ok? La dirección de manera que quede a 90 grados con la superficie. Si yo quiero el área, por ejemplo, de esta, el área de esto, ya dicen usted, tiene 1.8 pie cuadrado, ¿ves? Pero entonces, ok, representémoslo con un vector, le vas a dar 1.8 en longitud al vector, ¿verdad? Y la dirección va a ser un poquito inclinadita, no va a ser cabal vertical, ¿ves? Sino que va a ser un poquito inclinadita, ¿ok? Pero los vectores además tienen una saeta, o sea, el sentido, la cabeza de flecha, ¿sí? Y la saeta en estos casos se coge de manera que, así miren, para poner la saeta, que ya está ahí, tengo que saber cuál es el haz y el en vez de la hoja. ¿Sí? La parte más lisita de la hoja es el haz y el en vez es la parte venudita, charita, ¿verdad? Entonces tengo que saber, en este caso, lo hago en base a que hay el interior del cilindro y el exterior del cilindro. El haz va a ser lo que está afuera del cilindro. Eso es como convención, ley, digamos, convención. El haz va a ser lo de afuera del cilindro. Y entonces el vector área se define de manera, fíjense, que su saeta, que ahí estoy resaltando, ¿ves? Su saeta va a quedar hacia afuera, ¿sí? Esta, ¿verdad que sería bien lógico llamar a este haz y a esto el en vez, lo charo, lo poco acabado? Entonces el vector tendría que ir, como esta es la saeta, miren, el vector tendría que ir no así, sino que así. De manera que la saeta emerge, oiga. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un cuerpo cerrado y el vector área es emergente, nunca es hacia adentro el vector área, siempre es emergente. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Eso es las matemáticas, en la naturaleza vectorial de las áreas, ¿ok? Quedamos claros ya con esa. Ya vienen los números, oiga. Luego, creo que hacemos un ejercicio. Digamos que el radio es 40 centímetros. El área pues va a ser, hacemos la formulica y nos quedaría así, ¿verdad? Medio metro cuadrado el área, ya tenemos la magnitud. Y el vector área quedaría ahí, así quedaba, de 0.5 metros cuadrados hacia afuera del cilindro. Ese es el vector área para la base del cilindro, para la cara esa que tenemos en cuestión. Ahora sí, vamos a ver ya, porque eso del vector área lo necesitábamos como base, como
Ok, para poderte enseñar esta parte de física sería muy deseable que manejes estas matemáticas, te digo yo. Por ejemplo, hay partes de la física donde se necesita manejar tensores. Y eso aquí en la universidad no se da. Al nivel que ustedes se gradúan, no ven nada de tensores usualmente. Entonces, para ver esa parte de la física, si bien se puede ver sin recurrir a tensores, pero para hacer análisis cuantitativos, numéricos, se necesita, bueno, es muy deseable. Hay alternativas sin usar tensores, pero es muy deseable manejar el concepto de tensores. Para hablar de flujos de campos, es muy deseable que ustedes conozcan el concepto de áreas vectoriales, que es lo que acabamos de ver. ¿Ok? Ahí vamos. Entonces, vamos a ver ahora flujo de campo, flujo eléctrico en particular. Ya estaba interior, el radio, el área ya la tenemos, ¿va? Es el mismo, dándole seguimiento. Entonces, imagínense que un campo emerge de adentro del barril, del cilindro. Ahí, ¿ve? Hay un campo que emerge de adentro del cilindro. Entonces, acá le vamos a dar ya número. Imaginen que el campo es de 10 microtesla, porque es un campo magnético. Tesla son para los imanes. El campo, anoten por ahí, es de 10, en la magnitud del campo es de 10 microtesla. La dirección ahí se puede ver en la figura. 10 micro, ¿nos puedes tratar de apagar esta luz? La de aquí, nomás probar ahí, prueba y error. Ahí estamos, gracias. Entonces, de 10 microtesla es la magnitud. El flujo sería, fíjense, B por A, el producto. Así se calcula flujo, oigan, B por A, el producto. Que en este caso sería 10 microtesla por medio metro cuadrado, ¿va? Esto daría 5 microtesla metro cuadrado. Ese sería el flujo. Y las unidades van en tesla metro cuadrado. Se representa por phi, observe, phi. Y allí no estamos hablando de la magnitud del flujo, estamos hablando del flujo. El flujo no es vector. ¿Ok? Ese es el flujo. Es de 5 micro tesla metro cuadrado. Y ese es el flujo. No es la magnitud del flujo sola. Es el flujo total. ¿Ok? No, el flujo es escalar, no es vector. Entonces, flujo sería como el hecho de atravesar superficie por un campo. Un campo atraviesa superficie. ¿Ok? Ahora vamos a ver casos. Primero, ahora vamos, ok, ahí vimos un ejemplo genérico, así general. Ahora vamos a ver como 3 casos particulares, oigan. Caso 1, cuando el campo atraviesa una superficie de forma perpendicular. Porque fijaron que yo les dije, la página así o así, perpendicular. Cuando el caso es este, como es el que acabamos de hacer, también era así, ¿verdad? Que la superficie es perpendicular al campo. Entonces, colocó el vector área, miren, le pongo el vector área correspondiente. Observan que el vector área y el vector campo son paralelos, ¿sí? Cuando el vector área y el vector campo son paralelos, en otras palabras, diríamos, la superficie es perpendicular al campo. O sea que su vector área es paralelo al campo. ¿Me logran digerir eso? La superficie es perpendicular al campo, o sea que su vector área respectivo es paralelo al campo. Entonces, el campo emerge de la superficie al igual que su vector área, o sea que son paralelos. Ahí les puse ya estas presentaciones, ya están publicadas hoy. Entonces el flujo, tal como vimos en el ejercicio anterior, es área por campo.
o fíjense que ocupé la magnitud del vector área. Observen, yo no le puse aquí flecha arriba. No le pongo flecha aquí arriba, porque es magnitud del vector área por magnitud del campo. Ese es el flujo. Igual que el ejemplo anterior. Otro caso, que la superficie es paralela al campo. Ok. No sé si una respiración. ¿Hay alguna comentario hasta ahorita? Teníamos primer caso, ese, ¿ves? Ahí está, ¿verdad? Que el vector área es paralelo con el campo. Entonces el flujo es magnitud del área por el magnitud del campo. Así. Y es positivo, porque las magnitudes son positivas, entonces da positivo. El anterior nos dio 5 micro Tesla metro cuadrado, positivo 5. Segundo caso, el área, la superficie es paralela al campo. La superficie es paralela al campo. ¿Qué? ¿Cómo sería el vector área con el campo aquí? Caerían perpendiculares. Bien, magnífico. Excelente, brillante. Yo pereza. Claro, ahí está. Ajá. Ahí está, ¿verdad? Se va a joder. Ajá. ¿Cuánto va a dar el flujo aquí? Es como el ejemplo de la página que puse, ¿va? Que el flujo tiene que dar 0, cabalico. Porque el campo no está atravesando la página. El campo se va de paso y no atraviesa la superficie. Aquí el campo se nos va de paso. Ay, aquí que nos va a no fregar el pupitre. Ahí va. El campo es perpendicular con el vector área. Otra observación, va lo que me dijeron ellos. El campo es perpendicular al vector área. Y el flujo es 0. ¿Estamos bien? ¿Vamos entendiendo? Ahí vamos viendo flujo en casos particulares. Otro caso. ¿Y este caso? No, este ya lo habíamos visto. Solo que al revés. Lo que quería en este tercer caso, y es en lo que difiere del caso 1, es que ahora el campo es antiparalelo con el área, vectorialmente. ¿Lo ven? El campo y el área son antiparalelos. Ah, Santa María. Entonces, ¿qué creen del flujo aquí? ¿Quién se adelanta a decir algo? Sería como A por E, pero negativo. Ajá, porque un flujo es positivo cuando va a favor y cuando viene en contra, ahí es negativo. Y entonces el campo se embute en la superficie. En el caso 1, el campo emerge de la superficie. En el caso 3, el campo se embute en la superficie. Y entonces el campo es antiparalelo y el flujo es negativo A por E. Y aquí lo hemos hecho sin manejar, digamos, bien el concepto de vector área, porque solo hemos ocupado la magnitud del vector área, que eso ya lo sabíamos desde séptimo grado. Ahora, ¿cómo podemos aprovechar el vector área para simplificar y no tener tanto caso y tener una sola fórmula, unificar? En vez de tener 3 fórmulas, quisiéramos tener una sola. ¿Qué podemos hacer? ¿Idea? Ocupar el ángulo, va. 0, 90 y 180 sería. Ajá. No podríamos hacer un producto punto para sacar el campo, pero sería A punto. Vamos, vamos. Vamos a... Sí, seguí hablando, Immanuel. Entonces,
si ponemos el producto punto, sería la magnitud, el campo y el área por el coseno del ángulo. Entonces los valores que vayamos dando al ángulo, esa será la magnitud del flujo. Si ponemos 0, entonces sería positivo. Si ponemos 180 sería negativo. Y si ponemos 90 o 270, pues nos hace 0. O sea que la sugerencia de él es hacer un producto punto con los dos vectores. Ahí ya se nos exige manejar vectores, ¿verdad? No simples áreas como un séptimo grado. Luego, Manuelito nos está haciendo los casos que ya vimos, como comprobando a ver si funciona este volado, ¿verdad, Manuel? Comprobándolo. En el caso 1, el ángulo sería 0 grados. Va a pegar. Porque otra que podríamos hacer, como la vez pasada, la zafada fue meterle un menos ahí a la brava. Pero hoy no es necesario, ¿va? Pega sin necesidad de cambiar ahí. Porque cuando el ángulo es 0 da positivo E por A. Coseno de 0 es 1. Cuando el ángulo es 90 da 0. Y cuando es 180 negativo E por A. Entonces, como que ahí estaba. Eso sería como una extrapolar, ¿va? Como generalizar. Perfecto. ¿La ven? Entonces, regresando para acá, tendríamos un caso más general. Cuando hay un ángulo oblicuo, digamos, que no es ni 90, ni 0, ni 180. Y entonces, tenemos un ángulo cualquiera y el flujo sería E punto A, como nos lo sugirió Immanuel. Y ahí está. En definición, también sería E por A por coseno de teta. Y ya vimos que esta formulita sola engloba todos los casos y ya no es necesario aprenderse 3 fórmulas, sino solo una. Eso que hemos hecho aquí ilustra el principal y más grande mandamiento de la física. Oigan, yo así lo predico. Y siempre suelo documentarme, o sea, tener un respaldo de documentos. Oigan. Y me gusta en particular los de Einstein, porque Einstein demostró ser un verdadero maestro de la física. Para los que les gusta decir que Einstein se equivocaba, pues creo que todo el mundo está sujeto a equivocarse, pero hay gente seria que antes de abrir la boca se aseguran de lo que van a decir. Hablo públicamente, pues antes de escribir un paper, Einstein, él dejaba como bien seguro de lo que estaba haciendo y hablaba con una seguridad que sorprende, asombra. Que la gente hasta cree que él era ateo al oírlo hablar así, pues porque como que estaba desafiando a Dios, piensa la gente. Pero yo lo que veo es una seguridad total en lo que él estaba diciendo. Y es que ese término de Dios muchas veces, por ejemplo, si te dicen Dios, tal vez es el Dios que vos tenés en la cabeza, lo que para vos es Dios, digamos. Pero para mí Dios es algo muy diferente. Tal vez me entienden. Entonces, pues muchos, cada quien tiene una concepción, pues digamos. Y ahí es donde puede surgir el tema de Dios es falso, ¿me entiendes? Una concepción falsa que tú te has hecho de Dios. Que te imaginas un tirano tirando rayos ahí en el cielo, un dictador total. Ujú. Figuras antropomórficas, así, con formas de hombres. Si yo les pregunto, el gobierno, aquí en El Salvador, el gobierno, ¿qué es el gobierno? ¿Es un hombre? Ah, Bukele, el presidente Bukele. Mm, Él es la máxima autoridad del gobierno, pero no es en sí el gobierno. Pero si hablé con Bukele y con el presidente Bukele, hice un trato con él, casi que está garantizado que se va a cumplir, va, porque él es la máxima autoridad y los ministros le obedecen. ¿Sí? Entonces, apliquen eso a lo que les estoy hablando y van a poder entender, empezar a tener una comprensión más elevada de eso, oiga, de un gobierno del universo. Ajá. Y ahí van a ir entendiendo eso del monoteísmo versus el politeísmo que tanto le hemos inculpado a nuestros sabios ancianitos de aquí, del pasado, pues los aztecas, que los juzgamos mucho por politeístas. Oigan. Ujú.
Un ministro también es el gobierno, en cierta forma, sí, especializado en un área. Ujú. ¿Entienden? Ahí les estoy lanzando unas cartitas al aire para que vayan tratando de despertar un poco esas inquietudes, oigan, de comprender lo que casi nadie en este mundo les comprende. Vaya, entonces, ah, haríamos un ejercicio numérico. Allí me disculpan, les explico el error que tiene la imagen y así la mantengo porque con la herramienta que yo uso para dibujar esto, que es un LibreOffice Draw, ay, no, no se puede. O sea, tendría que hacerlo en otros software y mucho cuesta, pues. Ujú. Eso es un cilindro, como un barril que lo pones ahí en el piso. Y entonces está bañado por la lluvia de gravedad. La lluvia que ven ahí es la gravedad. Ahí lo pueden ver, la vamos a ocupar en 10. Y el barril tiene un radio de 0.4 metros. Y entonces el error es de perspectiva, que por ejemplo aquí se insinúa un ángulo. Y ahí el ángulo es 0 grados en realidad, ¿lo ven? ¿Verdad que sí? Ese es el error que estoy corrigiendo, es de perspectiva. Ajá, ahí se ve como que hubiera un ángulo entre el vector campo y la superficie lateral del cilindro. Y no, van así, a 0 grados. ¿Estamos bien? Ya habiendo aclarado ese error de perspectiva, que les suplico me disculpen pues por no rehacer el dibujo, vamos a proceder a un ejercicio. Bien, queremos hallar, fíjense, lo voy a hacer por partes. Primero, ups, no, aquí está el enunciado, aquí, si quieren anoten el enunciado, sería. Vaya, el dibujo es autoexplanatorio. Ahí dice que está un barril, hola, un barril sobre el piso de forma vertical y está siendo atravesado o impregnado por la gravedad. Impregnación, ¿sí? Como cuando una damita está en el sagrado estado de embarazo, eso es impregnación. Ibur le dicen en hebreo porque lo utilizan en otros términos ellos. Ibur, impregnación. Preñez, digo yo, me gusta usar ese término. Oye, es eso, es impregnación. Entonces, este espacio está impregnado por gravedad y el barril queda ahí. ¿Ok? La primera pregunta sería calcular el flujo gravitacional. Esa ya es como primera pregunta, calcular el flujo gravitacional en la base inferior del cilindro. En la base inferior del cilindro. O sea, la tapa de abajo, ¿verdad? Traten ustedes de hacerme, ya destapé un poquito la carta, traten de hacerme el dibujo donde se mire la tapa, el vector área y el vector campo. No toda la lluvia de gravedad, sino un solo vector campo, una representación vectoral del vector área, del vector campo. En un dibujito donde me pongan la base, la inferior, no la de arriba, es la de abajo, la que está pegada al suelo. El vector área que le corresponde a esa tapa, acuérdense las 3 reglas que ya pusimos, y, y el vector campo. Y los ponen cola con cola, porque les vamos a hacer producto punto para hallar el flujo. Dibujan la tapa, su respectivo vector área en el centro, y ahí mismo cola con cola me dibujan al vector campo.
Luego yo les destapo la carta y para satisfacción personal de cada uno, ahí van a ver lo hice bien o mal. Oye, el objetivo de ustedes no es convencerme a mí, es consigo mismos. Vosotros sois los jueces de vosotros mismos, no son los demás. Que los demás piensen lo que quieran, oigan. Importante es cómo sabemos que actuamos nosotros, en la intimidad. En el baño se sabe uno cómo es uno en realidad, porque ahí como nadie lo mira, uno actúa con libertad. Oigan, ahí se ven los horrores que tenemos interiormente. Y nadie le importa, sino a nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, ustedes vean y dicen, se dicen a sí mismos, lo hice bien o lo hice mal, algo así lo pongo yo, el dibujo que les pedí. ¿Verdad que está bien? Vector gravedad, vector campo, vector área. Ah, la saeta del vector área va para abajo, no para arriba. ¿Alguien se equivocó en eso? Porque va para afuera. Es como un whisky, miren, bueno, los whiskiles de estos tiempos ya no tienen espinas, pero antes las variedades que habían cuando yo era niño, todos eran espinudos. Entonces, los vectores área que digamos que están en las cascaritas del whisky apuntan para afuera, ¿sí? Como un montón de espinitas para afuera. No van para adentro, no van para adentro, van para afuera. Entonces el vector área de la tapa inferior va para abajo, no para arriba. ¿Estamos bien? Y entonces si calculo el campo, pues sería G.A, ¿verdad? Coseno de 0 y es el caso 1 donde quedaba, si, bueno, el área es medio metro cuadrado, es el mismo que ya habíamos hecho, la gravedad es 10 y entonces nos queda el flujo así. Esa sería la respuesta, ¿verdad? 5 newton metro cuadrado sobre kilogramo. Ahí están bien las unidades, oiga. Esa sería la respuesta del literal A, porque hemos hecho el literal A. ¿Ok? Literal B, hacer lo mismo para la tapa superior, base superior del cilindro, la tapa de arriba. Hagan el dibujito, yo recomiendo siempre hacer el dibujito, el diagrama vectorial, donde van los dos vectores, cola con cola. Bueno, hoy ya, a mí me queda así, miren, antiparalelos los vectores y los números casi que los mismos salen, ¿ve? Solo difiere el ángulo, que es coseno de 180. Y el flujo me dio negativo 10. Ah, o sea, perdón, negativo 5, negativo 5. Negativo 5, igual que el otro, pero negativo. Bien. Tercer literal, el flujo, dime. Sí, con muchísimo gusto. Tu pregunta me parece muy importante porque permite aclarar para los que se me han quedado en eso. El vector área se define de manera que él apunta siempre hacia afuera del objeto, del cuerpo. Entonces aquí la tapa está arriba, entonces el vector área va para arriba. Mientras que en la tapa de abajo el vector área va para afuera, o sea, para abajo. ¿Lo ves? Uh-huh. Bien, entonces decía a continuación, ¿qué me dicen del flujo en toda la superficie lateral del cilindro? Esa no es así plana, regular, esa es como así. ¿Ah?
ahí se va de paso, ¿verdad? Es cero. Y si le quieren hacer una demostración matemática, aquí se las muestro, oiga. Sería, ahí está el flujo, va. Y tomo, miren, este es como un diferencial de área, ¿ves? Miren esa como una, así, ¿ve? Una strip, así, una cosita, así, una de esas. Y si observan ese strip, vean cómo el vector área apunta hacia un lado. ¿Lo ven, verdad? Ese es de un solo strip, que sería un diferencial de área, ¿sí? Y luego el área total sería, el flujo total sería la suma alrededor de él. Una integral, ¿verdad? Integral, ¿sí? Y entonces ahí lo que tendríamos es como que el flujo en ese caso sería la integral de G punto dA, donde dA es este vector que está a 90 grados. Entonces, para todos los strips que tenemos ahí, el ángulo sería 90 grados, ¿va? 90 grados. Entonces, sería la sumatoria de todos los ceros, que da 0. ¿Bien? Esa es como una demostración a nivel matemática, de cálculo, de lo que así, sin andar con tanta paja, vos decís es 0. ¿Verdad? Así, sin mucho análisis, es 0. ¿Ok? Ambos métodos son buenos. Por cierto, esto último es más rápido, ¿sí? Ajá, el intelecto es más lento que el corazón. Oigan, ya les hablé, emoción es más rápida que el intelecto. La emoción actúa más rápido. ¿Ok? ¿Qué sienten cuando ven a la niña de sus amores, a la niña de sus sueños? Eso es rapidísimo. Sí, actúa rápido ese, no anda pensando, no anda razonando. Solo siente, actúa de inmediato, ¿sí? Es más rápido. Y hay cosas más rápidas que la emoción. El instinto, por ejemplo. Bien, falta un literal. Entonces, primer literal dio positivo 5, el segundo negativo 5, el tercero 0. El cuarto literal sería calcular el flujo neto del cuerpo cerrado. El flujo neto en el cuerpo cerrado. Neto obviamente quiere decir la suma algebraica de todos, tomando en cuenta los signos. Del cuerpo cerrado, digamos. Sebastián nos dice que es 0, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque se anula la tapa superior con la inferior y la otra dio 0, dio 0. ¿Ok? El flujo neto dio 0. ¿Estamos bien? ¿Algún comentario, pregunta hasta allí? Vale, entonces así quedábamos. Va, ahí termina esta presentación, ya está publicada. Entonces, ven cómo aquí les ilustré como el principal y más grande mandamiento de la física, que le llamo yo. A mí me ha dado por ponerle ese nombre. Oigan, si van a los libros oficiales, tal vez no hay en eso. Y les dije que yo me documento en maestros como Einstein, ¿verdad? Albert Einstein, ¿ok? Porque Einstein, a pesar de que se le consideraba que ateo, que todo eso, y les di un poco de explicación de dónde estaba el aparente ateísmo de Einstein, ¿verdad? De la concepción que ellos tienen de la realidad y del universo y de su creador, que es diferente al vulgo, al común, a la gente que solo nos acostumbramos con creerle al otro, que porque es el líder le creemos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, por eso les hablé del gobierno como un símil ante esas cosas. Miren, y lo que les ilustré es, teníamos tres fórmulas, tres casos, ¿se acuerdan? Para cuando es cero el ángulo, cuando están antipara, y todo eso. Y lo simplificamos con la ayuda de Immanuel en uno solo. Eso es unificación. Y eso es lo que la física persigue. Oigan, ese es como lo principal, el principal objetivo de la física, lograr unificar. Lo ideal sería tener una sola fórmula en la física y cuando ya tenés esa fórmula, con esa resolves cualquier problema. ¿Me entienden? Eso es llegar a la unidad. Ese es nuestro principal y más grande mandamiento en la física. Y es lógico que en mis palabras hay insinuaciones. Oigan, y espero la sepan entender. ¿Ok? Sepan oír ahí donde alguien no habla.
porque está la voz del silencio. ¿Ok? Bien. Ahora, no sé si a alguien se le ocurrió alguna inquietud de que por qué nos dio 0 o algo de eso. No sé si alguien me comenta. ¿Se le ocurrió algo? Nos dio 0, chivo. ¿Y qué? ¿Algún asombro que eso nos provoque? Mande Sebastián primero, por orden. No hay un imán. Ajá, no hay una fuente de campo magnético. Te ayudo, te ayudo. O no hay campo magnético. Ah, adentro del cilindro no hay campo magnético. Me quedo ahí donde dijiste. Así lo dijiste, no te lo cambio, perdón. Sí hay, sí hay. Oiga, otro tema es que si está hecho de un material ferromagnético y todo eso, pero de momento, como está hecho de imaginación, nomás de materia imaginativa, solo te lo has imaginado, sí hay campo magnético adentro, sí hay. Lo que da 0 es el flujo total, porque sí hay flujo en la parte superior, sí hay flujo en la base inferior, no hay flujo en las laterales, pero el flujo total da 0, pero sí hay flujos metidos, ¿sí? ¿Cómo te llamas tú allá atrás? René, a ver René, nos ibas a decir algo. Sí, aquí era 0, y si le damos un ángulo, como 45, para que no dé 0. Bueno, Renecito, tú acertaste con lo que yo estaba pidiendo. Eso esperaba yo, que brotase esa florecita de la inquietud en vuestros corazones, ¿ok? Porque, ¿y cómo podemos hacer para que no dé 0? Esa es la pregunta, ¿ya? Y si bien la pantalla tetradimensional de sus imaginaciones trabaja mejor que esta, 2D, pero a continuación tengo otra presentación que voy a ver si el tiempo nos da, sí que nos da. Vamos a discutir la inquietud maravillosa de René, y aquí mejor tú aquí te quedas. ¿Cómo le hago? ¿Qué hago, Dios mío? Ya sé. Mouse. Esa ahí se queda. Y me voy aquí. Y vamos a ver, como la pregunta de René, le vamos a dedicar los 20 minutos que quedan y quizás la clase que viene. Oiga, y gracias por la pregunta, René, eso quería. Ah, aquí. Ese ya estuvo. Dios mío, se me ha perdido la presentación. Hey, ¿qué pasó? Flujo, Gauss, flujo. Ya la tengo, Gauss ley. Esta. Aquí, cabal, aquí está la onda. Hasta ahorita hemos hablado de flujo, pero el tema era ley de Gauss, ¿ok? Entonces, ahí le vamos. Y la pregunta de René es como la base de este asunto. Oigan, por eso es que yo esperaba que por lo menos a uno se le hubiese despertado esa inquietud. Y va a dar 0, por ejemplo, dice, lo ponemos inclinado el cilindro para que ya las caras tengan un ángulo y no se anulen los flujos, digamos, ¿verdad? Algo por ahí, importantísimo. Entonces, si nosotros teníamos
este cilindro vimos que el flujo definitivamente daba cero, ya lo demostramos, ¿ok? Dio cero. Queremos que no dé cero. Ese es el tema, ¿cómo hacerle para que no dé cero? Bueno, cojamos una pera, ese se me ocurrió a mí, porque como la pera tiene más área arriba que abajo, ¿verdad? Entonces habría más flujo arriba, ¿va? Porque tiene más área. ¿Sí? Toda la campana de la pera tiene más área que las nalguitas, que es menos área, digamos. Entonces tendría más flujo arriba que abajo. Porque el tema es que no de cero, ¿va? Bueno, fíjense que como la pera tiene un problema de que cuando ustedes calculen flujo, les voy a enseñar un método un poquito de sentido común. Digamos que aquí hay un haz de luz que fuera como el campo luminoso, el campo de luz, digamos, electromagnético. Ok, si yo pongo, este es el haz, entonces el vector área está aquí, lo tengo que poner aquí, el flujo me da positivo, va. Brota por el haz, aquí ve el flujo. Entonces aquí me da máximo, aquí me da igual pero negativo, o sea mínimo, y aquí me da cero. Ok, trabajemos positivo. Y si yo lo inclino, vean una sombra que se proyecta. Al principio es una página tamaño carta, luego se hace como un sobre, se hace como más delgadito. Entonces, en realidad el flujo se puede calcular, el campo que es 10, la gravedad, multiplicado por el área proyectada, la sombra. ¿Verdad? Cuando está así, sería 10 por un pie cuadrado, digamos, da 10, ¿verdad? Cuando está así, da 0. Cuando está a cierto ángulo, que podría ser 1,45, la onda es que el área proyectada, la sombra, sea la mitad del área total, como medio pie, digamos. Entonces te daría la mitad, 5. Entonces un truco es que lo que tenés que hacer para calcular el flujo, si no querés hacer esas integrales, por ejemplo, hace campo 10, campo total 10, va, ese no lo proyectas por el área proyectada, que es la sombra que se proyecta en el suelo. Por el área, por ejemplo, si yo te digo que el área proyectada es un cuarto de página, entonces va a ser 10 por un cuarto, o sea, 2,5. Sin andar haciendo integrales, ¿me comprenden? Ese método. Ese es un método y verdad que tiene cierta lógica que se percibe por aquí. ¿Sí? Entonces, apliquémoslo a la pera. La pera tiene la campana y las nalguitas, ¿ok? Esas son las dos partes. Si yo le hago un corte en la anticintura a la pera, me queda en esas dos secciones. ¿Cuánta área proyecta la campana? ¿Cuánta área proyectan las nalguitas? ¿Serán iguales? Miren el corte, se lo hice cabal en la parte más gorda, en la anticintura. Proyecten la campana en el suelo, ¿cuánta área proyecta? Y comparen contra el área que proyecta la sección inferior. ¿Verdad que son iguales? ¿Cuál flujo da positivo, el de la campana o el otro? El de la base da positivo, ajá, igual que en el barril, va. Entonces, ¿y se anulan los flujos? Sí, porque si las áreas son iguales y el campo es 10, ese no lo proyectamos, y este es negativo y este es positivo, entonces el flujo de la pera, lo siento, pero dio 0 también. Espero me hayan comprendido. ¿Sí? Debido a que las áreas proyectadas son iguales para la base que para la campana, entonces el flujo va a ser igual para ambos, solo que de signo contrario, y se anuló, señor. Entonces, aunque el cuerpo tenga una figura irregular, tratando de que el flujo no dé 0, la babosada siempre da 0. Entonces, ese es la onda ahorita. Eso es Gauss Law. Gauss Law. Eso. Estamos en eso, queriendo que no dé 0, porque se puede. Se puede, oiga. Lo que decía René de inclinar el barril siempre da 0, porque si partís el barril vas a ver que las proyecciones son iguales. Entonces, la pera se va. Un cilindro, si lo acuesto, ahí lo puse en un ángulo, digamos, acostado. Y me da lo mismo, porque si proyecto,
se me hace 0. Entonces, casi que ninguna de todas estas funcionó. No hemos logrado que dé 0. Estamos. Pero en la que viene, unimos fuerzas. Y con esta sí lo logramos, miren. Solo que le vamos a hacer un poquito de magia. ¿Sí? Ven, vamos a unir al cilindro con la pera. Y vamos a lograr que no dé 0 el flujo. A pesar de todo lo ya estudiado. ¿Sí? Lo único que aquí sí es donde hacemos un poquito de magia, ¿verdad? La achicamos primero, para eso se necesitan ciertas facultades, ¿verdad? Y la colocamos adentro del cilindro. El flujo en el cilindro, el flujo gravitacional en el cilindro ya no es 0 en esa configuración que tenemos. Porque ustedes pueden ver las líneas de gravedad. Si ven las líneas de gravedad, digamos, del planeta, se van de paso. Todo lo que entra por la parte de arriba emerge por la parte de abajo. Por eso es que da 0, pongas como pongas el cuerpo. Si el cuerpo lo acostás, toda la gravedad que penetra arriba, flujo negativo, se sale por abajo, flujo positivo. Nada se queda adentro. ¿Ok? En este caso, sí hay unas líneas de gravedad que penetran al cilindro y ya no salen ante nuestros ojos 3D. ¿Las ven? Es la gravedad, el campo gravitacional, pequeño por cierto, que produce la pera. Entonces el cilindro ya tiene un flujo neto que no es 0. El flujo que le da la gravedad del planeta sí da 0, se anula. Pero el flujo que da la pera ya no, porque dentro de la pera hay un resumidero de gravedad. ¿Comprende? ¿Lo logran ver? ¿Me comprenden esa parte? A ver. No tengan ninguna pena en decirme, vuelve a explicar, oiga. O yo no entendí. Sí, claro. Vaya. La cuestión estaba así, miren. Que el campo gravitacional que venía de aquí arriba, mira, se sale por abajo. Entonces, si ves en la gravedad del planeta, toda la que penetra por arriba sale por abajo y por eso da 0, porque nada se quedaba adentro. ¿Ok? Por eso daba 0. Aunque inclináramos el barril, siempre lo que entra emerge por abajo. Nada se quedaba adentro. Y es por eso es sensato ver que el flujo siempre va a ser 0. Excepto que adentro del cuerpo haya un resumidero de gravedad, que es el caso de una pera. La pera tiene un campo gravitacional de la pera, no del planeta, sino de la pera, que es líneas convergentes, ¿verdad? Y esas líneas atraviesan al cilindro y ahí se quedan, ya no salen, porque hay un resumidero de gravedad. Miren cómo vemos las mentes 3D, las cosas. ¿Sí? Pero no puede ser cualquier cuerpo que esté encerrado, digamos, otro, digamos, una pelota que esté encerrada dentro de una caja va a actuar de la misma forma. Exactamente, sí. Ajá. La caja se le diría la superficie gaussiana. El cilindro es nuestra superficie gaussiana, porque así se le llama esto, Gauss, ¿verdad? Y entonces, en síntesis, la única forma de obtener flujo neto diferente de 0 en un cuerpo cerrado es que haya dentro un resumidero o incluso una fuente de campo. ¿Sí? Si dentro de la superficie hay una fuente o un resumidero de campo, ya el flujo no da 0. Mande. No, no, René. Aquí lo que sucede es que el campo de la pera atraviesa las paredes del cilindro por todos lados para adentro y ya no sale. Y ya no sale. A menos que se salga por una puerta
ultradimensional que nosotros no podemos percibir y que según mis reflexiones es lo que está sucediendo en realidad. Oigan, y así logré resolver yo el problema del monopolo magnético para que los que lo conocen. Monopolo magnético, en busca del monopolo magnético en esa cacería, ¿verdad? Ese para mí no es un problema, para mí es caso resuelto de esa manera que les digo. Que ahí ese flujo en realidad sí se está saliendo, pero por una puerta que sale de la percepción tridimensional. Oigan. Pero hasta ahí llega el libro, hasta donde dice ese flujo entra y ya no sale, porque la pera es un resumidero de gravedad. O pueden decir una fuente de gravedad en el sentido que genera gravedad en torno de sí. Estamos. Entonces Gauss lo que dice, o se puede esto matemáticamente expresar de esta manera. Miren, el flujo gravitacional neto es proporcional a la masa encerrada en el cuerpo. Si la masa encerrada es cero, si no hay nada adentro, el flujo va a ser cero. Si hay un planeta encerrado allí, el flujo es bien grandote. Si hay una perita nada más, el flujo es súper microscópico. ¿Ven? Entonces la ley Gauss dice así: el flujo neto en un cuerpo cerrado, en una superficie gaussiana cerrada, es proporcional a la masa encerrada. No se los dicto despacito porque ya va a venir por ahí, lo van a hallar escrito hoy. Y se van a acostumbrar, lo vamos a usar mucho. Pero eso es en sí, trátenme más de entenderlo. El flujo neto es proporcional a la masa encerrada. Cuando no estaba la pera encerrada allí, no había flujo. ¿Verdad? Neto. Eso es Gauss, Entonces, luego, para hacer las proporcionalidades en igualdades, en matemática han aprendido que se ocupa una constante de proporcionalidad, que en este caso es negativo 4pi g, donde g es aquel valor de 6.67, constante de gravitación universal. Entonces, la constante de proporcionalidad que aquí vamos a ocupar es negativo 4pi g. Y ya se convirtió en igualdad y dice, el flujo neto a través de una superficie cerrada es igual a toda esa expresión, donde la masa encerrada cuenta. ¿Ok? Quiere decir que el flujo gravitacional siempre va a ser negativo, porque ya he dicho, en nuestras convenciones oficiales, las masas siempre son positivas. Y todos estos términos son positivos. Entonces el flujo neto siempre va a ser negativo, nunca va a ser positivo. No puede, ¿verdad? En las convenciones tradicionales de la física 3D. ¿Ok? Ya casi termino, oigan. Luego, hagámoslo para electricidad. El flujo eléctrico neto es proporcional a la carga encerrada. A la carga encerrada. Y la constante de proporcionalidad viene a continuación para hacerlo igualdad. Sería... ¿qué ondas? Espérenme, antes de poner la constante, entonces solo le di otra, ignórenme la de en medio y queda aquí. Esa es la constante de proporcionalidad, observen, es el recíproco de la epsilon sub 0, porque es igual a constante por Q encerrada, y la constante es epsilon sub 0 en el denominador, o sea, su recíproco. Esa es la constante, 1 sobre epsilon sub 0. En la electricidad, el flujo neto es igual a la carga encerrada multiplicada por el recíproco del epsilon. Aunque si es en agua destilada, no es epsilon sub 0, sino el epsilon del agua destilada. ¿Ok? ¿Recuerdan eso? Y entonces esto ahí lo veremos después, oigan. Solo es una manera de decir las cosas. Aquí está la constante de proporcionalidad para la electricidad. Esta es la constante de proporcionalidad para la gravedad. Y si quisieran que les pusiera el del magnetismo, ya nos vamos, diría así, el flujo neto es igual a 0. Oiga. Y eso mejor hablamos otro día.
Gracias, ahí les pongo el video, ya les puse las presentaciones.
Para allá. Sí, ¿Cuáles son los que va a ocupar? dame un segundito. Hello. Vaya. Quisiera del baño de hombres y de baño de mujeres, porque en vez tengo visitas y me gusta. Pero, las imágenes de las tribus todavía. Vaya, Ahí está ya. luego quisiera la de ¿Cuál? estrategia. La nombrada. No, Ya la conozco, ya lo escribí. ahí está lleno, ahí ahorita. Está lleno de bastante lados. Ah, ok, vale. Sí, la cosa ahí no es importante. Máximo. Allá arriba la agricultura. Los fotos principales. Sí. Y ahí, sí, vale. Sí. Tenía papel acá, entonces Sí, bueno, solo no estoy dando la cocina. Entrar. El baño de arriba no ocupo. Esta es la de abajo. Esta puede ser la de profundidad. ¿Ah? Sí, igual la de No, esta Casi, ¿no? Ah, entonces esa no me la ha dado todavía, la de la reja. No, Entonces ya no la saco. Ahorita esta es la de de abajo. si quieres lo voy a probar, a ver. No, yo me la puedo probar. Pero ya me la puedo yo intentar ahí. Con esta te saco solo mi copia y te devuelvo esta. Solo así sería, ya no tengo que sacar dos. Solo banda de mujeres, únicamente. Eso va a estar con el cambio. ¿Ah? Voy a sacar un ticket por si algún me lo pagas. O quizá mejor dicho. Bueno, que una vez me dijo ella, Ajá, me dice que cualquiera que iba a cargar, tiene que aprovechar. Así dijo. ajá. Eso le gusta a mí. Que Gloria quiere una copia de aquí o vos. Si yo tuviera. Ah, no, yo la saco y voy a pasar café chico entonces. Ajá. Ya decime. ¿Cuál otra que necesitas? Vos necesitas del baño de aquí, saco una extra, va. Baño de arriba también querés una voz. Va. Entonces, ahorita no me traigo de baño de mujeres. Sí, sí, si querés vos te la pones. Ah, pues,
Marcus. Estará disponible para que vayamos a lo que te dije, a la ruta. Bueno, ni quiero tomar café. Hay aquí, ya está lo ocupo para cosas de comida, ¿viste? Ya voy a hacer un poco para que aquí guarde tu pulso. ¿Ves? Porque es ¿oíste? Ahí puede guardar. O usar esto, por ejemplo, es panela molida para endulzar el café, aunque no tomas café, ya viste. Sí. Algo que querrás usar, ¿no? Sí. Oh, qué chido. No era regañada, sino que con toda la razón, como un llamado de atención, pero sentí tanta vergüenza, porque ella tenía razón, pero era una falla mía. Bien feo, pero sí, o sea, para no creerse tan perfecto uno. Allá arriba hay pan dulce, pegado al horno hay una torta y una caja abajo. De los dos jugos los ha dejado de partir. Sí, es para que agarres ahí. Sin ninguna pena partí allí, agarrar. ¿Oíste? Es que lo ha donado.